Uno, queridos patitos, estamos aquí para traer un libro que es de hace 25 años, por lo tanto, ameritaría algo más actualizado. ¿Cómo es este? Nuevos fascismos, José Luis Rodríguez Jiménez, de 1998. Extrema derecha y neofascismo en Europa y Estados Unidos. Con la vista de 25 años después, de 2023, con referencia, por ejemplo, a las elecciones del año 2019, al Parlamento Europeo, podemos ver que cuando se habla de lo que Karim Jalal Pech, europeísta, divulgador murciano del Líbano, libanés de Murcia, explica con derecha plus plus e izquierda plus plus. Pues la derecha plus plus en las elecciones al Parlamento Europeo tiene un 15% de penetración en el Parlamento de Bruselas, con sede en Estrasburgo, con sede en Luxemburgo. Sí, pero fundamentalmente las tareas se escriben y se hacen en Bruselas, en el hemiciclo de la capital de Europa. Pues ahí tenemos una situación en la que ese 15% se contrasta con el 5% de la izquierda plus plus. Los comunistas y poscomunistas y gente de la revolución nacida en Marx, ¿o no? El grupo de la izquierda unitaria tiene un 5% y el derecha plus plus tiene un 15% de penetración, con lo cual a veces uno pierde la perspectiva tratando de decir, hablas mucho de derecha plus plus, pero de la otra no hablas mucho, es que son menos y en este libro aparecen menos porque estamos hablando de 1998. Antes, curiosamente, de esas elecciones al Parlamento Europeo que fueron en el año 1999. Porque son cada 5 años y, como todo el mundo debería de saber, fueron del 1999 al 2019, van 20 años, que son 4 mandatos de 5 años en el Parlamento Europeo. Pero bueno, vamos al libro este de nuevos fascismos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Cuando vamos al índice, y vamos a establecer ese vínculo con el índice, evidentemente habla del regreso del fascismo, una nueva oleada de extrema derecha, que hablaría 25 años después, este buen señor, con este libro que creo recordar que lo compré en el en la facultad de ciencias sociales, en la librería que había debajo de la cafetería en la facultad, en el campus de Leioa, en el País Vasco, donde hice mi carrera de ciencias políticas. La primera parte es interesante porque aún en 1998 estaba el legado, a través de la Guerra Fría, de la propia Segunda Guerra Mundial, y era un momento en donde estas derechas plus plus habían tenido una cierta proyección, en tanto en cuanto se suele decir que Benito Mussolini, Adolfo Hitler, por supuesto, el nazismo y otros movimientos que acabaron teniendo una situación de merging, como se dice en inglés, de unir, de alcanzar un jumelaje, como se diría en francés, un encuentro, un hermanamiento en el peso que tiene un Antonescu, en el peso de Rumanía, en el peso que tiene un almirante Horthy en Hungría, en el peso que tiene un Pierre Laval con un Petén en la Francia Vichy, un Quisling en Noruega y por supuesto Paca la Culona en España y en el fascismo español. Lo cual ciertamente es un cuadro en el que bueno, pues tenemos situaciones de grupos a la derecha, más a la derecha, los del ¿cómo era? En Rumanía. Sí, en Rumanía, la Guardia de Hierro. La Guardia de Hierro es un elemento interesante porque nos lleva al hecho de que el movimiento más o menos conservador de Antonescu, en teoría, ligado por el movimiento de masas, la semejanza conceptualmente de Falange, pero con un mayor nivel de éxito en Rumanía, digamos que
fue obviado. Incluso el líder de la Guardia de Hierro fue encarcelado a petición de Rumanía en campo de concentración de Alemania, hasta que en 1944 intentan liberarle, pero luego evidentemente no funcionó. Pero ciertamente esa situación de la Segunda Guerra Mundial está en el trasfondo, sobre todo el peso de la derrota, que es el título de esta primera parte. La derrota del fascismo, sobre todo en esa situación paneuropea en la que el comunismo trató de desprestigiar después del campo de batalla a nivel ideológico y la preeminencia que tiene el comunismo en algunos departamentos de ciencias políticas y también de historia tiene mucha importancia a la hora de transmitir el legado de esta destrucción sistemática del concepto del fascismo, sobre todo ligado a la Segunda Guerra Mundial. La derrota fascista a través del juicio de Nuremberg. Bueno, en teoría debería darse en plural, porque el primer juicio se estableció con Hermann Göring, Adolf Speer, Dönitz, con Keitel, Jodl. Pero después hubo el juicio a los médicos, el juicio a las empresas, a la IG Farben, el juicio a un montón de colectivos que habían tenido una implicación en el auge, mantenimiento y criminal actuar del régimen nazi. Y por lo tanto, ciertamente ahí tenemos mucho elemento de condena y mucho juicio elaborado hasta la desnazificación parcial, porque después vino la Guerra Fría y hubo una necesidad que fue compartida, porque buena parte de las fuerzas armadas, la policía de la República Democrática Alemana, se establecieron con base en los antiguos nazis de Bajastov, nazis de... Lo cual ciertamente también lleva al hecho de que algunos campos de concentración que funcionaron en el periodo de transición hasta la constitución de la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana, luego su misión también sirvió para ser campos de concentración dentro de los 40 años de vivienda del régimen de la República Democrática Alemana. Pero bueno, ahí tenemos a Edith Mielke y Markus Wolf con la Stasi para cubrirlo. La depuración de los colaboracionistas. Aquí tenemos el asunto de la desnazificación, muy interesante, y por supuesto también los colaboracionistas en los países ocupados. Alan Toynbee tiene un libro que es La Europa de Hitler, y tenemos una explicación breve, pero bien interesante, bien nutriente, de cómo utilizó la Alemania nazi a los países, y algunos tenían un núcleo colaboracionista que participaban como nueva nomenclatura al servicio de los nuevos amos, lo cual ciertamente es interesante también recordarlo como esa capa que vivió bien, como diría Jaime Mayor Oreja respecto al franquismo, que vivió plácidamente el hecho de tener una dictadura fascista en su país porque su familia se beneficiaba directamente o porque tenían un padre, un hermano, un tío, alguien que tenía un cargo, una responsabilidad, un dinerito que venía a casa y que venía muy bien. Los primeros neofascistas. Claro, después de la derrota, durante un tiempo es difícil sacar la cabeza, pero digamos que donde hubo fuego hay brasas y de las brasas puede volver a haber fuego en el futuro. O por ejemplo, el libro aquel de La Peste. Que quiero recordar que es una novela, no es un ensayo, pero ahí está como recordatorio. Los primeros no fascistas, pues la reorganización de los derrotados, el movimiento social italiano. Esto es un tema interesante, lo del movimiento social italiano, en tanto en cuanto el sistema de partidos se estableció en Italia desde la percepción de que quienes eran centro-derecha, como era la democracia cristiana italiana, heredera del Partido Popular Italiano, Don Sturzo, digamos que se quisieron situar en el ámbito del centro político. Decir que los socialistas y los comunistas eran la izquierda y que estos, los misinos del movimiento social italiano, eran la derecha. Lo cual hacía un flaco favor porque en realidad, evidentemente, la democracia cristiana pues era centro-derecha, el ámbito de... Bueno, pues como había el pacto de media Europa, la Europa libre, el pacto en donde el estado de bienestar, el estado de progreso,
se había establecido sobre la base del acuerdo de la democracia cristiana y los socialdemócratas, sobre todo en esos 30 gloriosos que fueron de 1945 a 1975. Y para poner una centralidad en el sistema político italiano, de partidos políticos italianos, tenemos esa situación en la que la democracia cristiana se sitúa más en el centro de lo que ideológicamente se le podría situar, y para eso tiene que ponerse con dos extremos. Y por eso a la derecha pone como derecha, en cierta manera, aseándoles, en cierta manera, blanqueándoles a los misinos posfascistas, situándoles a la derecha del padre. Lo cual ciertamente es un elemento que el libro quiere recordarlo. Por supuesto, la Internacional Negra, Odessa, la película con base en el libro, en la novela de Freddy Forsyth, en la novela con John Boyd como protagonista en la versión cinematográfica, que es bien interesante, lo que cuenta respecto a todo esto. Evidentemente tenemos Los niños del Brasil, que no tienen relación con lo que pone en la novela, pero es ficción, y habla un poco de lo que puede surgir en esas organizaciones, siempre con dinero, recursos y ganas de montar cualquier cosa. Aquella con Gregory Peck como protagonista, si no recuerdo mal. Eh, tenemos eh, las organizaciones internacionales neofascistas. Y por supuesto tenemos la guerra de Argelia y la OAS, que dicho en breve, pues tenemos una situación en la que en mayo del año 1945, cuando están festejando la derrota del eje, los franceses laminan a un montón de miles de argelinos que en teoría son franceses igualmente, pero ya han dejado claro que no mucho, porque cuando podían haber tomado la decisión, y el general de Gaulle lo sugirió, que fuera el gobierno, en vez de refugiarse en Burdeos, hubiera ido a Bretaña y de ahí a Londres y después dar la vuelta al estrecho de Gibraltar y refugiarse en Argelia, en Argel, como gobierno en el exilio. No lo hizo y se rindió a el eje en Compiègne en junio del año 1940. Lo que ciertamente hizo que los franceses de Argelia no pudieran explicarle a los argelinos que no eran de origen francés, que eran los que no eran los Pinoirs, que era 1 millón más o menos de ciudadanos. ¿Cómo decirles que sí son ciudadanos franceses, pero cuando Francia necesita salir de su propio territorio metropolitano no se puede organizar a nivel de gobierno en el exilio, entre comillas, dentro del territorio argelino? Y evidentemente esa situación explota en mayo, cuando hay una matanza terrible. Y eso evidentemente mezclado con la situación en Vietnam, con Ho Chi Minh, que curiosamente había estudiado en París, de aquella manera, porque había sido lavaplatos también en un hotel, donde curiosamente se encontrará también con Pol Pot. No había mucho buen rollo en París entre los vietnamitas y los camboyanos. Resulta curioso recordarlo. Pero ciertamente tenemos esa situación en Argelia, en donde luego posteriormente se producen los intentos de independencia. En 1956 se produce la independencia de Marruecos, está por ahí la independencia de Túnez, y desde esos territorios santuarios el ejército de la liberación de Argelia, con todo lo que supone, trataron de alcanzar una victoria militar contra Francia. Hubo batallas, incluso después novelizaciones, que luego fueron base para la película aquella de Giulio Pontecorvo, bueno, está comentada en este canal, que se va a hacer. Y por tanto, ciertamente, hasta la derrota militar y política de los acuerdos de Vienne de 1962, hubo un montón de cosas en donde los derrotados, los que no pudieron mantener Argelia dentro del imperio francés, pues organizaron la OAS como organización terrorista que, por ejemplo, está ligada a la película El Chacal, que también evidentemente está ligado a la novela, y creo que ambos están referenciados en este canal. Asalto a la democracia, que es la segunda parte. Es decir, la democracia más o menos consolidada pues recibe asaltos, como también pasaron en Italia. En Italia hubo intentos de un golpe con la democracia. La OAS es un intento fracasado, pero muchos de los generales que tuvieron
muchas condecoraciones, mucho blengo, estuvieron vinculados a la UAS, lo cual ciertamente fue un duro golpe al Estado francés, hasta el punto de obligarle en 1958 a montar la Operación de Gaulle para la vuelta del viejo general al poder y cambiar de la Cuarta República a la Quinta, porque el sistema asambleario no había sido aparentemente funcional para la República. Es decir, obligando incluso en cierta medida un tipo de autocorrectivo para mantener el sistema democrático. Y ahí está, el tema del neofascismo en Italia, la vía de la legalidad, la estrategia de la tensión, terrorismo, golpismo y servicios secretos. ¿Mm? Ahí también está la posibilidad de la infiltración a través de las Brigadas Rojas, quien se encontró al final apagando la luz, ¿no? Quien cometió realmente el triste atentado en Bolonia, en la estación de tren, bueno, en 1980. Realmente las Brigadas Rojas fueron las que secuestraron y asesinaron a Aldo Moro, cuando en teoría era el propicio para un gobierno de coalición entre la democracia cristiana y el Partido Comunista Italiano, cuando supuestamente aquí estas cosas que ameritan un hilo fino a la hora de estudiar, evidentemente. Caso de los alemanes, porque siempre se piensa, y todavía en 1998 se pensaba en los viejos clásicos, los viejos rockeros del el fascismo. Es decir, Italia, el resurgir del fascismo en Italia, por supuesto, Mussolini, todo esto, Alemania, los neonazis alemanes y la negación del genocidio nazi. Claro, Hitler, el partido nazi, el Gestapo, bueno, pues ahí tenemos otra vertiente, la clásica, que es el Partido Nacional Demócrata Alemán, la negación del genocidio nazi, la Affaire Fausson, negacionismo en Estados Unidos y el Reino Unido, porque también evidentemente salta el hecho de negar el holocausto, de los cuales ya tenemos nombre, como diría mi amigo Oscar Margaño, tenemos 5,5 millones de judíos con nombres y apellidos, y pudiera llegar a los 7 millones y medio de asesinados por la Shoah, por el holocausto, por la muerte sistemática de judíos por el régimen nazi. Con lo cual, ciertamente tenemos una situación en la que, bueno, pues evidentemente en el pasado, pues durante la época de la República en Guerra Fría, República Federal Alemana, pues hubo una ilegalización por el Tribunal Constitucional de algunos partidos, por el Partido Comunista. Hubo intentos para ilegalizar a los movimientos neonazis, incluso posteriormente, después de la reunificación, ha habido intentos de volver a ilegalizar algunos partidos y ha sido infructuoso porque se ha dicho que no era buena cosa, lo cual ciertamente ha permitido el surgimiento de cosas como Alternativa por Alemania, lo cual es curioso porque la discreción respecto al voto, de dónde sale. La República Democrática Alemana supuestamente era el paraíso de los obreros y de los comunistas, pero en 2019, 2020, 2021, 2022, la situación donde Alternativa por Alemania tiene una mayor presencia es en la antigua República Democrática Alemana, lo cual ciertamente hace que pensemos que antiguos miembros del SED, del Partido Unificado, del Partido Comunista Alemán y de los socialdemócratas, que fue ubicado en la época del año 1949, pues ha cambiado la franela roja, la chaqueta roja, por la neonazi de Alternativa por Alemania, lo cual dice bastante de la conceptualización que lleva a un lado y a otro, lo cual también nos llevaría al hecho de que en Francia, luego viene el Frente Nacional de Le Pen, zonas antiguamente comunistas de los años 80 ahora votan a Le Pen 40 años después. ¿Qué ha pasado ahí? Una cosa bien interesante para investigar, como lo menciona a veces el amigo Xavier Rius de E-Noticias. Por supuesto, tenemos esa situación en Alemania y, por supuesto, se pone el foco pensando en la guerra civil estadounidense, racismo y extrema derecha en Estados Unidos, sobre todo con el foco después, en los años 60, con la situación en el Viejo Sur, y la intervención a través de Kennedy, de la Guardia Nacional, de la
provocación para que pudieran estudiar jóvenes negros en escuelas, en universidades. El Ku Klux Klan en sus diversas vertientes que existieron. No nazis norteamericanos, es interesante recordar que también hubo alemanes de origen que apoyaron al Tercer Reich dentro de Estados Unidos. Derecha radical y fundamentalismo religioso, que luego, pues por ejemplo, ha derivado en la elección de un candidato como Donald Trump, lo cual ciertamente es terrible. Por supuesto, no podía faltar en este libro la mención de extrema derecha y neofranquismo en España, reorganización necesaria, neofalangismo, nostálgicos del franquismo. ¿Cómo interpretaría este libro el surgimiento de Vox? Es algo que evidentemente no está en el menú, pero quizá haya alguna traza que pudiera conectarse en la mente del lector con respecto a este partido, surgido a finales de 2013 y resurgido después de la debacle en las elecciones europeas de 2014 para la vida, cuando los más clásicos se marcharon y se quedaron los Santiago Abascal y compañía. Y la tercera parte habla de la vía electoral. Evidentemente habla del Frente Nacional de Le Pen, que había tenido una importancia, pero no tanta como tendría en las elecciones presidenciales de 2002, 4 años después, cuando por primera vez Jean-Marie Le Pen pasó a la segunda vuelta, en parte, porque el Partido Socialista Francés, antes conocido como SFIO, iba dividido con varios candidatos a las elecciones presidenciales, lo cual evidentemente restó lo suficiente para permitir que lo que no se había dado nunca, una fuerza tercera, distinta de los conservadores, los democristianos, porque también la derecha ha tenido sus diferencias. En la época de la cohabitación, con un primer ministro de centro derecha en 1986-88, también en 1993-95. La diferencia entre 1986-88 con el primer ministro Jacques Chirac, y del 93 al 95 Chirac no quiso porque quería acceder a las presidenciales y puso las sugerencias de otro partido, no era del mismo, como era Eduard Balladur. Ciertamente son dos partidos los que había de centro derecha, lo cual ciertamente también hizo favorecer cierta prestancia del Partido Socialista, que tuvo sus dificultades y antes de la victoria del 81 de Mitterrand estaba en proceso de descomposición y no estaba en un buen lugar, y hubo esa necesidad de usufructuar en 1981 los votos del Partido Comunista para obtener la presidencia. Luego se deshizo paulatinamente de ellos. Pero ciertamente tenemos un pasado bien interesante en la historia de las elecciones en Francia. Evidentemente la reorganización de la extrema derecha, la carrera política de Le Pen. Disculpas, no puedo evitarlo. Jean-Marie produce estornudos. El Frente Nacional, inmigración, avance electoral, votantes, una visión que heredará su hija con el tiempo. Por supuesto, nueva oleada de extrema derecha, influencia del discurso de Le Pen, discurso xenófobo en Alemania, discípulos alemanes de Le Pen, milicias patrióticas, revolución conservadora en Estados Unidos, todavía no había llegado el Tea Party, Sarah Palin, todo aquello que hemos vivido, la aparición de QAnon, que tuvo mucha importancia para el ascenso del señor Trump, las conspiranoias, culminado el 6 de enero del 2021 en la toma del Capitolio en los Estados Unidos de América. Por supuesto, ultranacionalismo, extrema derecha, en el este de Europa, que tendrá luego más importancia en el siglo XXI, pero aquí está apuntado el tema del antisemitismo en Europa del Este, regreso de los protocolos, se refiere a los protocolos de los sabios de Sion, un libro escrito por la policía secreta zarista, cuyos modos y maneras acabará heredando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La extrema derecha rusa,
un tema interesante que va en el apartado del capítulo 10, lo cual ciertamente vendrá muy bien a todos los putinejos de hoy, de 2023. La extrema derecha rusa. ¿Nazis? ¿Nazis rusos? ¿Nazis rusos? ¿Rusos nazis? ¿En el siglo XXI? ¿Nazis? Zirinovsky, el Partido Liberal Democrático. Y onceado, pues hablando de una recapitulación del neofascismo a la derecha nacional, un modelo italiano, la transformación de los misinos en la Alianza Nacional. Seguro que conocen también la evolución de la Alianza Nacional, lo que ha venido derivando después, desde 1998 hasta el año 2025. Seguro que se puede establecer y se puede hacer por ti, querido espectador. Míralo, que es muy interesante. La búsqueda de nuevas vías de penetración, el caso español, aquí no lo esboza, pero acabado en Vox, por supuesto. El experimento de las bases autónomas, los neonazis, el integrismo católico, falangistas, neofranquistas, foros culturales y nueva derecha. Y por supuesto el hecho de a la derecha del Partido Popular, del que surge este partido de Vox. Es la última parte, en las últimas 7 páginas, además de epílogo, glosario y bibliografía. Por lo tanto, ciertamente aquí tenemos un libro interesante que, como dice en la parte de atrás, ciertos movimientos de extrema derecha han adquirido recientemente un papel destacado en el orden político y social, que se traduce en muchos países de nuestro entorno en un notable porcentaje de votos. ¿Hasta qué punto son estas formaciones herederas de los viejos fascismos que llevaron al estallido de la Segunda Guerra Mundial? Para dar cumplida respuesta a esta pregunta, el autor analiza los orígenes, la configuración, la capacidad de influencia que la extrema derecha a lo largo de 3 grandes fases, que él mismo denomina el peso de la derrota de 1945 a 1960, el asalto a la democracia de 1960 a 1982, la vía electoral de 1982 a 1995, por el rigor, amplitud de la información que contiene y por su claridad en la exposición, Nuevos Fascismos constituye un instrumento imprescindible para conocer una parcela inquietante del actual panorama político en España y en el mundo occidental. Resulta interesante porque en los últimos tiempos hemos recibido la información de que hasta 80 gobiernos en el marco europeo en general han tenido componentes de lo que conocemos como derecha plus plus o extrema derecha, con lo cual ciertamente conocer libros como este, que en el año 1998 ya hablaba de estos temas, que son las bases de lo que en los últimos 25 años hemos visto con la eclosión, hasta el punto de que en las últimas elecciones europeas el 15% son de derecha plus plus y solo el 5% es de izquierda plus plus, han tenido cierto éxito a nivel electoral, de penetración en el votante, y por tanto ciertamente conocer las bases que ya hace 25 años trataban de penetrar en esta coraza respecto de si conviene hablar de nuevos fascismos, sobre todo ahora que se ha generalizado, lamentablemente, porque las palabras deben de tener su justo contexto y su justa medida y su justa definición y ser precisas, es lo importante. Pues ahora que se ha generalizado que a todo lo que se mueva y que huela a derecha plus plus se le llama fascista o facha directamente, pues por lo tanto ciertamente un elemento que no está en teoría contaminado, como este libro de hace 25 años, conviene revisitarlo junto a otros muchos que hay por ahí para tener un conocimiento más holístico de lo que sucede en nuestro sistema de partidos y en la realidad de la democracia, para poder actuar en consecuencia, estar informados para poder reaccionar o poder tener criterio propio. En fin, queridos patitos, sin más, es que ricasco gurberoat Betty Gelpien.